Quisiera por favor que me acompañaran a Efesios capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Vamos a leer en esta mañana los versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Supongamos por un momento que usted se encuentra dando un paseo turístico por uno de esos lugares donde suelen vivir personas famosas y adineradas, Beverly Hills y lugares así. Y repentinamente llega a una mansión que es muy superior a todas las que ha visto hasta ese momento. El tamaño del terreno, el tamaño de la casa, los jardines, los autos en la entrada, el mobiliario, todo lo que hay allí es sencillamente extraordinario. Y usted no sale de su asombro en la medida en que va recorriendo aquel palacio. Y usted pregunta al guía turístico quién es que vive allí y cómo llegó a amasar semejante fortuna, a lo que el guía le responde que la persona que vive en ese palacio es en realidad un individuo que nació muy pobre, en una miseria total y absoluta, pero que repentinamente conoció a un individuo a quien este pordiosero odiaba, a quien en más de una ocasión intentó robarle, pero que aún así le obsequió todo cuanto tiene. Es muy probable que dos cosas ocurran en usted al escuchar esta historia. En primer lugar, que el sentido de asombro que ya tenía se acrecentará considerablemente. Y en segundo lugar, que usted deseará escuchar esta sorprendente historia en todos sus detalles. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Pues algo similar ocurre con nosotros cuando nos detenemos a considerar los primeros 10 versículos del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Sobre todo, después de haber dado un tour, después de haber sido llevados a través del capítulo 1 de la carta. Ya hemos visto en los sermones anteriores cuán gloriosa es la salvación que disfrutan los creyentes por la gracia soberana de Dios, y cuán poderosos son los recursos con que cuentan los cristianos ahora que son salvos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice Pablo, en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos redimidos, perdonados, adoptados como hijos de Dios y hechos sus herederos. Y por si todo esto fuera poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien nos ha sido dado por Dios como un anticipo y garantía de todo lo que recibiremos cuando nuestra salvación sea consumada. Indudablemente, los creyentes disfrutamos de privilegios enormes y hemos sido capacitados por Dios para vivir a la altura de nuestros privilegios.
Y ahora, para que podamos apreciar esta gran salvación como debemos apreciarla, en el capítulo 2 el apóstol Pablo pasa a explicar el cambio extraordinario que se ha operado en nosotros desde la condición de miseria en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo a la posición que disfrutamos actualmente ahora que somos cristianos. Mis amados hermanos, así como el diamante brilla más intensamente cuando se le coloca sobre un fondo negro, así brilla más intensamente la gracia de Dios a nuestro favor cuando la contemplamos desde la perspectiva que el apóstol Pablo presenta en nuestro texto. En la mañana de hoy veremos básicamente tres cosas. En los versículos 1 al 3, la condición en que nos encontrábamos antes de ser salvos. En los versículos 4 al 6, la posición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Y en los versículos 7 al 10, el propósito de Dios al salvarnos. Y es mi interés dar todo eso en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Veamos en primer lugar la condición en que nos encontrábamos antes de ser salvos. Pablo quiere que los creyentes aprecien la salvación que tienen en Cristo y la posición actual que ocupan como miembros del pueblo de Dios. Y para eso se detiene a explicar más ampliamente cuál era nuestra condición cuando Cristo nos salvó. Y lo primero que Pablo nos dice aquí es que antes de venir a Cristo todos nosotros estábamos muertos. Todos nosotros estábamos muertos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, pero por causa del pecado estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, dirá Pablo más adelante en Efesios 4:18. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por fuerte que éste sea, así tampoco puede el hombre no regenerado responder a la verdad revelada de Dios, responder a la belleza y bondad de Dios, responder a su justicia y a su santidad. El hombre en su pecado es un cadáver insensible, un cadáver que no ve ni percibe las cosas espirituales como debe percibirlas. Es a esto que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede percibir el reino de Dios. Todas las cosas extraordinarias que pertenecen a ese reino no pueden ser apreciadas por el hombre natural, porque está muerto. Puede ser un hombre inteligente e incluso un moralista religioso como Nicodemo, pero en lo que respecta a las cosas espirituales, en lo que respecta a las cosas verdaderas de Dios, ese hombre tan insensible, tan inteligente, tan moralista, tan religioso, es tan insensible como un cadáver. Está muerto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. Este hombre no posee la capacidad de ver la gloria de cosas que son verdaderamente gloriosas. Él no las ve. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque está muerto. Y cuando nos ve maravillados por la salvación que tenemos en Cristo, por la comunión que disfrutamos con Dios, por la esperanza gloriosa que nos aguarda al final del camino, cuando este hombre percibe que no nos interesan realmente los juguetes baratos que este mundo usa para engañar a los incautos, este hombre piensa que nosotros estamos locos. Él piensa que estamos locos. El hombre en su estado natural está muerto. Y la causa de esta mortandad y separación de Dios, Pablo dice que es el pecado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado es el veneno del alma.
aquello que nos separa de Dios y de todo lo bueno. El pecado oscurece la visión y distorsiona el entendimiento. ¿Para qué? Para que vivamos una vida vana, una vida sin sentido, para que nos encaminemos despreocupados y tranquilos hacia nuestra propia destrucción. Eso explica la inconsistencia tan grande que percibimos en la vida humana. Tanta grandeza por un lado, tanta degradación por el otro. El hombre puede ser brillante en todo lo concerniente al mundo natural, a la vida física, pero cuando se enfrenta a la vida del alma, a su relación con el Creador, al propósito de su existencia, a la relación con otros seres humanos, cuánta oscuridad y confusión, cuánta bajeza, cuánto egoísmo hay en el hombre, tan grande y tan pequeño, tan grande y tan pequeño. El hombre está muerto. No posee sensibilidad alguna en cuanto a las cosas espirituales, y lo que es peor aún, no posee la más mínima capacidad de salir por sí solo de esa terrible condición. Insensible e impotente. Así es el hombre en su estado natural, tan insensible e impotente como un cadáver en la morgue, muerto. Y así estábamos nosotros, hermanos, dice Pablo, antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, ciegos a todas las cosas que en verdad tienen valor, viviendo una vida vana, sin sentido y autodestructiva. Esa era nuestra condición, la tuya y la mía, mi hermano, antes de venir a Cristo. Pero no solo eso, Pablo dice en segundo lugar que nosotros también éramos esclavos, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Precisamente por el hecho de que estábamos muertos, porque éramos insensibles a las cosas espirituales, impotentes, éramos también esclavos. Y Pablo describe esa esclavitud en el texto desde 4 ángulos distintos. En primer lugar nos dice que la vida que vivíamos estaba caracterizada por delitos y pecados. La vida que vivíamos estaba caracterizada por delitos y pecados. Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La Biblia describe la vida del hombre como un andar. Nosotros estamos andando por un camino. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que antes de conocer a Cristo, el pecado era nuestro modo de vida. Esa era la atmósfera que respirábamos, en la que desarrollábamos nuestra existencia. Y hasta cuando evitábamos pecar, no lo hacíamos por el interés supremo de agradar a Dios y darle gloria, sino por algún tipo de interés personal y egoísta. En otras palabras, nosotros dejábamos de pecar por motivos pecaminosos. Como el hombre que se aleja de la prostitución para evitar ser dañado con algún tipo de enfermedad y no porque Dios es ofendido con la fornicación. Deja de pecar por un motivo pecaminoso. En segundo lugar, Pablo nos dice que seguíamos la corriente de este mundo, o para ponerlo en un lenguaje moderno, nos conformábamos al espíritu de la época. Esa perspectiva de la vida donde lo que está bien es lo que el mundo dice que está bien, donde es importante lo que el mundo dice que es importante, donde es valioso lo que el mundo dice que es valioso. Los hombres sin Dios caminan con la multitud,
caminan con la multitud y les aterra apartarse de esa senda. Por eso son tan fácilmente manejados por los criterios de otro. Eso para mí es algo sorprendente. Cómo el hombre es manejado por los criterios de otros. Esto es lo que se usa, eso es lo que se usa. Estos son los sitios que ahora se visitan. Esta es la manera como yo debo vivir, como yo debo andar, como yo me debo vestir. El hombre es un esclavo de las opiniones ajenas, aun aquel que se jacta que no le importa lo que piensen los demás. Siempre que yo escucho a una persona decir que no le importa lo que piensen los demás, yo digo, qué mentiroso, qué mentiroso. Si no le importa lo que piensan los demás, ¿para qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Porque a él sí le importa que piensen que a él no le importa. Porque es un esclavo de las opiniones ajenas, porque está muerto. Esa es la razón por la que muchos no vienen a Cristo, aún creyendo en la veracidad del Evangelio. Y pienso que hay muchos aquí en esta mañana en esa condición. Saben que el Evangelio es la verdad, pero no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque son esclavos, miserables esclavos que sueñan con la ilusión de que son libres. Ellos miran al cristiano con pena, porque ellos creen que son libres y el cristiano no. ¡Qué ilusión, qué engaño! ¡Qué engaño! Y mis amados hermanos, esa era la terrible condición en la que todos nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo, reducidos a esclavitud. En algunos de nosotros se manifestaba de una manera, en otros se manifestaba de otra, pero éramos esclavos. En tercer lugar, Pablo nos revela en el texto una realidad todavía más terrible. Y es el hecho de que esa esclavitud que subyuga al hombre sin Cristo es inteligentemente mantenida y manejada por un ser astuto y perverso. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa forma de pensar que el mundo tiene, ese estilo de vida que vive, esas ideologías y filosofías que conforman el pensamiento del hombre sin Dios, no se desarrollan a tontas y a locas. Existe un ser maligno, cruel y mentiroso, a quien la Biblia llama diablo y Satanás, que maneja estas cosas con un fin perverso en mente: arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a su destrucción. Y Pablo identifica a ese ser maligno y perverso en nuestro texto como el príncipe de la potestad. El príncipe de la potestad. Y esa palabra designa los poderes malignos que están a su disposición. Él es un príncipe y posee toda una hueste de seres demoníacos a su servicio. Ahora, ¿por qué Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire? Muy probablemente por el hecho de que esos seres demoníacos se encuentran restringidos por Dios para habitar en la atmósfera que circunda la tierra. Y yo sé que eso puede sonar como algo extraño en la mente de muchos, pero la Biblia enseña claramente no solo que Satanás existe, sino también que tiene a su disposición una hueste de maldad, de seres demoníacos que pueblan la atmósfera y actúan en los hombres. Por eso Pablo dice más adelante en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, la misma palabra de Efesios 2, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Esa supuesta libertad de la que el hombre impío se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud. Es esclavo del diablo.
es esclavo del enemigo de su alma, es esclavo de huestes demoníacas de maldad. Eso es lo que la Biblia enseña. Y su desobediencia y rebeldía, dice el texto, que son promovidas por el enemigo de sus almas, trabajando encubiertamente en sus corazones. Por eso Pablo le llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esa palabra es un hebraísmo que significa que la desobediencia los caracteriza. Son hijos de desobediencia, como si la desobediencia fuera su madre. Y esa desobediencia es energizada, dice Pablo literalmente, por ese espíritu maligno que odia a Dios y odia al hombre como criatura de Dios. Y lo más triste, hermanos, es que hay padres cristianos que permiten que sus hijos se expongan a muchas cosas manejadas por hombres que son completamente controlados por ese espíritu de desobediencia. Y a eso llaman libertad cristiana. A eso llaman libertad cristiana. Muchachos que se exponen a conjuntos de música que son obviamente usados por el diablo para promover esa rebeldía, para promover esa desobediencia, porque parece que son padres que no entienden que hay un ser maligno que realmente existe y que energiza la desobediencia de sus hijos. Y uno se pregunta, ¿dónde tendrán la cabeza? ¿Dónde tendrán el pensamiento? Energizados, dice Pablo, una desobediencia que es manejada, controlada por el diablo, controlada por el enemigo de nuestras almas. Eso no es un asunto medieval, eso lo enseña la infalible e inerrante palabra de Dios, que nunca pasa. En cuarto lugar, Pablo dice también que esa esclavitud no venía determinada de fuera únicamente, sino también de dentro. Esa esclavitud no venía determinada de fuera únicamente, sino también de dentro. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra carne aquí es una referencia a la naturaleza corrompida del hombre en su pecado. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos un enemigo afuera, pero hermanos, también tenemos un enemigo adentro. Tenemos un enemigo adentro. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en el texto. Pablo se incluye, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Hermanos, ¿quién era Pablo cuando conoció a Cristo? Un fariseo moralista. Y sin embargo, él nos dice que él también vivía así, en los deseos de su carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, que en algunas personas esa realidad se manifestará a través de una vida licenciosa y abiertamente perversa. Pero en otros, como Saulo de Tarso, se manifestará tratando de salvarse por su propia justicia, siguiendo cualquier religión de factura humana aparte del Evangelio. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, estos espíritus de maldad que Pablo menciona en el versículo 2 no solo promueven hechos pecaminosos horrendos, sino también ideologías y aún religiones en apariencia útiles e inofensivas, pero que en realidad alejan a los hombres de Dios. Alejan a los hombres de Dios. Esa es la terrible condición del hombre incrédulo, muerto en sus delitos y pecados, esclavizado al mundo, al diablo y a sus propias pasiones. Y eso éramos nosotros, mis amados hermanos, antes de venir a Cristo. Pero hay algo más que Pablo dice en el texto. En cuanto a nuestra condición anterior, no solo estábamos muertos, no solo éramos esclavos, sino también, en tercer lugar, estábamos sujetos a la ira de Dios. Versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
El hecho de haber sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo no elimina esa realidad. Mi hermano, antes de venir a Cristo, Dios estaba airado contigo. Antes de venir a Cristo, Dios estaba airado con nosotros todos los días, dice el salmista, airado justamente por causa de nuestros pecados. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la idea es, está permanentemente sobre él, día y noche sobre él, la ira de Dios. Sí, nuestro Dios es bueno y misericordioso, pero también es justo y santo. Y en su justicia y santidad aborrece al pecado con un aborrecimiento infinito. Y así aborrece también al que lo comete. Esa frase de que Dios odia al pecado pero ama al pecador no es cierta. Dios aborrece al pecado, Dios aborrece al pecador. El pecador está bajo la ira de Dios todos los días. La Biblia dice que Dios abomina al perverso. Mi amigo, tú debes visualizarte a ti mismo caminando por una cuerda floja con el abismo debajo, y lo único que impide que tú caigas allí es que estás todavía en las manos de Dios. Pero no te olvides que estás en las manos de un Dios airado, que no tiene ninguna razón para no voltear su mano y olvidarse de ti. Y hermanos, dentro de ese grupo, dice Pablo, estábamos nosotros, antes de ser salvos. He aquí un cuadro terrible y desolador. Vamos leyendo el capítulo 2, y hasta el versículo 3, todo es tinieblas y oscuridad. Pero mis hermanos, todo esto no es más que una preparación para que podamos apreciar el contraste que viene a continuación, el contraste. Habiendo visto la condición en que nos encontrábamos antes de ser salvos, ahora en los versículos 4 al 6, Pablo establece la posición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La intención de Pablo en el texto es obvia. Si hoy no somos lo que una vez fuimos, eso de ninguna manera se debe a nosotros en ningún sentido. Nuestro Dios merece toda la gloria, nuestro Dios merece todo el crédito. Él nada vio en nosotros que nos hiciera merecedores de ser salvos, pero Él es rico en misericordia y nos amó con un amor que escapa toda comprensión. De hecho, más adelante es interesante notar cómo el apóstol Pablo ora porque estos creyentes fuesen plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor que excede a todo conocimiento. Pablo dice, yo le pido a Dios que ustedes puedan entender ese amor, porque ese amor es incomprensible. La razón por la que fuimos salvados se encuentra en Dios, no en nosotros. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia, y por eso nos salvó. Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos bendijo más allá de lo que nosotros podemos explicar o entender. Y hay tres cosas que Pablo menciona en el texto que manifiestan claramente las riquezas de su misericordia y la grandeza de su amor para con nosotros. Pablo dice, Dios nos vivificó, nos resucitó y nos exaltó. Y todo eso en virtud de nuestra unión con Cristo. Noten, hermanos, si recuerdan lo que vimos en Efesios capítulo 1, versículo 19, que las cosas que Pablo está mencionando ahí, ya las mencionó primero con respecto a Cristo. Dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 19, Pablo quiere que estos hermanos conozcan
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora dice Pablo, ese mismo poder obró en nosotros, vivificándonos, resucitándonos y sentándonos con Cristo en los lugares celestiales. Noten cómo Pablo lo explica en nuestro texto, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros que estábamos muertos, que éramos totalmente insensibles a las cosas espirituales, por la pura gracia y misericordia de Dios fuimos vivificados. ¿Y eso qué significa? Que fuimos regenerados. La disposición dominante de nuestras almas, que antes solo amaba al pecado, fue transformada. Nuestros ojos fueron abiertos. Y fue entonces que abrazamos a Cristo por la fe para ser salvos. Mis hermanos, el mismo poder que obró en Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que obró en nosotros para darnos vida. El cadáver de Cristo estaba en la tumba, envuelto en el sudario, embalsamado, pero Dios desde los cielos dijo: vive. Y de repente ese cadáver, el corazón comenzó a latir, la sangre comenzó a irrigar y el cuerpo muerto de Cristo volvió a la vida. Pues hermanos, de la misma manera hubo un día en que Dios por su gracia, por su misericordia, nos vio muertos en delitos y pecados, esclavos del mundo, del diablo y de la carne, bajo su propia ira por su justicia. Y ese día, por su gran amor con que nos amó, Dios nos dijo: vive. Y en ese momento, ese evangelio que probablemente habíamos escuchado muchas veces, de repente hizo sentido en nosotros. Fue como si nos quitaran un velo, como si estuviéramos escuchando ese evangelio por primera vez, y con resolución vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, aferrándonos a Él con todo nuestro corazón. A partir de ese momento comenzamos a vivir una nueva vida, con nuevas perspectivas, nuevos propósitos, una nueva disposición para servir y amar a Dios. Y es a esto que Pablo se refiere en el versículo 6, cuando nos dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Cristo primero es vivificado y luego sale de la tumba. Bueno, nosotros también fuimos vivificados y ahora hemos sido resucitados para andar en novedad de vida, con una nueva disposición, con una nueva mentalidad. Tenemos nuevos ojos para ver la vida, totalmente nuevos. Y hermanos, de la misma manera que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios para reinar con Él, así también nosotros hemos sido exaltados. Dice Pablo que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Desde ya fuimos, dice Pablo, desde ya disfrutamos un anticipo del cielo, aquí, por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos. Hermanos, ¿dónde está Cristo en este momento, sentado a la diestra de Dios? ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo. En Cristo. Nosotros disfrutamos de todas las bendiciones que disfrutamos porque estamos en Cristo, sentados a su diestra en los lugares celestiales. Y desde ya nosotros percibimos esa bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Disfrutamos con una íntima comunión con el Trino Dios y con su pueblo. Y tenemos la promesa ciertísima de que hemos sido destinados para compartir con Cristo su gloria. Si esta es una realidad que disfrutaremos plenamente en el futuro,
Pero lo que Pablo dice es que ya comenzamos a gustar de ella aquí y ahora. Mis hermanos, nosotros no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestros nombres ya están registrados allí. Somos gobernados por normas celestiales y la gracia y el poder del cielo ya están a nuestra disposición. Cuán extraordinario es el cambio que se ha operado en nosotros. Comparen los versículos 1 al 3 y los versículos 4 al 6 y verán el cambio. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos, vivos para Dios. Antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en novedad de vida conforme a la vida de Cristo. Antes nos encontrábamos bajo la justa ira de Dios, ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, seguros de que algún día reinaremos con Él. Y ahora nos preguntamos, ¿con qué propósito hizo Dios todo eso por nosotros? ¿Qué cosa tenía Él en mente al concedernos esta salvación tan grande? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el propósito de Dios al salvarnos, versículos 7 al 10. Y hay dos propósitos aquí claramente delineados en el texto. Hermanos, ¿por qué Dios nos salvó? Bueno, en primer lugar, Dios nos salvó para hacer a través de nosotros un despliegue extraordinario de su gracia bendita. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde ahora y por toda la eternidad, los creyentes serán trofeos, no de la gracia de Dios. Eso no es lo que el texto dice. Los creyentes serán trofeos ni siquiera de las riquezas de la gracia de Dios. Pablo dice de las abundantes. Y esa palabra puede ser traducida extraordinaria. Trofeos de la extraordinaria riqueza de la gracia divina. Mis amados hermanos, Dios nos salvó para su gloria. Porque Él determinó glorificarse a sí mismo eternamente a través de su pueblo. Ahora, algunos pueden pensar que este es un propósito egoísta de parte de Dios. Salvar a pecadores para su gloria. Pero lo cierto es, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que no hay ni una pizca de egoísmo en este propósito santo. Es que Dios no puede tener otro propósito en mente en todas las cosas que hace que no sea procurar su propia gloria. Y eso básicamente por dos razones. En primer lugar, porque nadie merece la gloria aparte de Él. Nadie merece la gloria. Y Él lo sabe, Él lo sabe. Dios sabe que en todo el universo no hay un ser más glorioso que Él. Dios lo sabe. Por lo tanto, que Dios procure ser glorificado en todo cuanto hace es un asunto de justicia. Es un asunto de justicia. Si Él siguiera otro propósito, no fuera justo, porque nadie merece gloria excepto Él. Pero debemos notar también, en segundo lugar, que la gloria de Dios no riñe en lo absoluto con su deseo e interés de hacernos bien, porque esa gloria se manifiesta mostrando bondad a sus escogidos. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros. Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros. La gloria de Dios brilla con más fulgor en la medida en que Él nos hace bien. Así el creyente le glorifica recibiendo el beneficio. El creyente le glorifica recibiendo el beneficio.
En cierta ocasión se le preguntó a una matrona romana que dónde estaban sus joyas. Ella de inmediato llamó a sus dos hijos y dijo: esas son mis joyas, estas son mis joyas. Hermanos, Pablo está diciendo que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros a través de las edades, desde ahora y por toda la eternidad. Nosotros los creyentes seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y la bondad de Dios el Padre, que por amor a nosotros entregó lo más grande que Él tenía, a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos salvos por Él. Pero seremos también una muestra eterna del amor del Hijo, quien voluntariamente se hizo hombre y murió en una cruz, para que nosotros fuésemos rescatados del pozo de la destrucción y reinemos eternamente con Él. Y seremos un recordatorio perpetuo de la obra del Espíritu, quien abrió nuestros ojos y con cuerdas de amor nos atrajo a Cristo y nos dio la fe para que nos aferráramos a Él. Para eso fuimos salvos, mis queridos hermanos. Simple y llanamente, para manifestar por toda la eternidad las extraordinarias riquezas de la gracia divina. Y ahora en los versículos 8 y 9, probablemente uno de los textos más conocidos de toda la Escritura, Pablo amplía este concepto. Versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra gracia aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Unas 100 de ellas solo en los escritos de Pablo. Y su significado primordial es el favor mostrado hacia aquel que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Ya vimos en los versículos 1 al 3 una descripción del estado en que se encontraban todos aquellos que han sido objetos del favor de Dios. Y es obvio, hermanos, es obvio que no merecían ser salvados, sino más bien condenados. No existe cosa alguna en nosotros o que haya sido hecha por nosotros que moviera a Dios a mostrarnos su bondad. Absolutamente nada. Hemos sido salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Algo que Él otorga libremente. Y por si alguien todavía no lo entiende, Pablo dice: no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, esta es la esencia del Evangelio de Cristo. Dios ofrece salvación a personas que no merecen ser salvadas. En palabras más simples, la salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir en cambio un infierno merecido. Eso es la salvación. ¿Y cómo puede el pecador apropiarse de este don tan extraordinario? Pablo responde en nuestro texto: por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es el acto a través del cual el pecador se apropia de Cristo y de todos los beneficios que Él ofrece. El que cree en mí, dice en Juan 6:47, tiene vida eterna. Es por confiar en Cristo y solo en Él que el pecador es salvo. No por guardar los 10 mandamientos, no por pertenecer a esta o aquella iglesia, ni mucho menos por el intento de enmendar su vida. El pecador es salvo por la fe, para que sea por gracia. Como hemos dicho otras veces, la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Por eso es que no somos salvos por amar, a pesar de que el amor es una virtud más importante que la fe, dice Pablo en 1 Corintios 13. Pero como el amor es activo, dice la Biblia que no somos salvos por amar, somos salvos por creer.
Porque tan pronto queremos introducir alguna obra para nuestra salvación, estamos echando por tierra la salvación por gracia. La fe no es una obra. No es que Dios ve que nosotros creemos y en cambio de nuestra fe nos da la salvación. No, aquí no hay un intercambio. Aquí no hay un intercambio. La fe no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece y no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer. Por la fe nos aferramos a Cristo y al hacerlo somos salvos por Él. Y así queda exaltado únicamente la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Y su propósito eterno es cumplido. Pero hay un propósito adicional en el texto. No solo fuimos salvados para hacer un despliegue extraordinario de la gracia divina. Pablo dice también en el versículo 10 que Dios nos salvó para que ahora podamos estar ocupados en buenas obras. Dios nos salvó para que ahora podamos estar ocupados en buenas obras. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En cierto modo, el contenido del versículo 10 refuerza todo lo que ha sido dicho sobre la salvación por gracia y no por obras. Es obvio que nuestra salvación no depende de nuestras obras, porque nosotros mismos somos hechura de Dios. Nosotros mismos somos hechura de Dios. Y esta palabra es interesantísima. Es la palabra griega poiema, de donde viene nuestra palabra en español poema. Somos hechura suya. Esta palabra poiema se usaba para referirse mayormente en el griego a una obra de arte. A una obra de arte. Hermano, nuestro Dios ha hecho cosas magníficas en la creación. Cosas que manifiestan abundantemente su poder, su sabiduría, su gloria. Pero su obra maestra son los cristianos. Su obra maestra son los cristianos. La gran obra de Dios no es crear 1000 mundos. La gran obra de Dios no ha sido crear el universo. La gran obra de Dios es tomar pecadores como los que Pablo describe en los versículos 1 al 3 y hacerlos cristianos. Como decíamos en un sermón anterior, si nosotros tuviéramos en mente todo el tiempo lo que es un cristiano, cada vez que viéramos uno nos espantaríamos. ¡Wow! ¡Un cristiano! Es que es algo extraordinario, no porque seamos extraordinarios en nosotros mismos, sino por la obra extraordinaria que Dios ha hecho en nuestro corazón. Hermanos, no hay una cosa más grande en el mundo que un cristiano. Un hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, que antes odiaba a Dios, que antes amaba sus pecados y ahora ama a Dios, quiere vivir para Dios, aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de sus luchas internas, aún a pesar de las seducciones del mundo. ¿Qué cosa más rara es un cristiano? ¿Qué cosa más extraordinaria? ¿Qué cosa más maravillosa es un cristiano? Esa es la obra maestra de Dios. Ahora, el punto que Pablo hace aquí es que fue Dios quien nos hizo nuevas criaturas. Somos hechura suya. Fue Él quien impartió en nosotros nuevas capacidades para que nosotros podamos obrar bien y obedecerle a Él. Por tanto, hermanos, es Él quien merece toda la gloria por nuestras buenas obras, no nosotros. Es Él quien merece toda la gloria, no nosotros. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a nosotros, a nuestro Padre. Pero al mismo tiempo, este texto establece una verdad que hoy más que nunca debe ser resaltada. La salvación que Cristo otorga por gracia
no es meramente un ticket gratis para entrar en el reino de los cielos. Así es como muchos ven la salvación. Es por gracia. No hay que hacer ningún esfuerzo. Este asunto es simplemente vivir la vida cristiana tranquilamente, sin problema. Ya tenemos una entrada gratis para entrar en el cielo. ¿No? Dice Pablo, somos una nueva creación en Cristo y por lo tanto debemos vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Bueno, dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, que Él anduvo haciendo bienes. Él anduvo haciendo bienes. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Era parte del plan eterno de Dios que aquellos que fueron salvos por gracia se ocupen en esas obras. Donde esas obras no están presentes, tenemos razones para preguntarnos si allí hay una nueva vida en Cristo. Como hemos dicho hasta la saciedad, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que viene sola. Somos salvos por la fe sola, pero no con una fe que viene sola. Dice Santiago, tú tienes fe, muéstramela por tus obras, porque la fe obra por el amor. Tú no tienes obras, no te engañes a ti mismo, tú tampoco tienes fe. Tú tampoco tienes fe. Para concluir, solo quiero traer 2 palabras de aplicación a la luz de lo que hemos visto hoy en este texto. En primer lugar, quiero dirigirme a todos aquellos que por la fe se han aferrado a Cristo para ser salvos. Amados hermanos, cuán grande es el privilegio que Dios nos ha concedido al traernos a la salvación. Cuán grande. Pero qué gran responsabilidad tenemos de vivir a la altura de esos privilegios que hemos recibido. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Hermanos, nuestro Dios nos ha vivificado, nuestro Dios nos ha librado de la esclavitud para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente. ¿Para qué? Para que de ese modo mostremos al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Nuestra principal preocupación como cristianos debe ser el cumplimiento santo de ese propósito en nuestras vidas. Hermanos, escuchen bien, y esto es algo que me ha cargado el corazón en estos días. Hermanos, nosotros no caminamos por donde el mundo camina. Nosotros no valoramos lo que ellos valoran. Nosotros no le damos importancia a lo que ellos le dan importancia. Porque nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Déjenlos a ellos con sus valores, pero no nosotros. No nosotros. Fue de eso que Cristo nos rescató. De darle importancia a todas esas tonterías que el diablo usa para engañar a los incautos. Hermanos, Dios nos libró de esa maldición. Dios nos libró de esa maldición. Nosotros no vivimos como el mundo vive. Nosotros no caminamos como el mundo camina. Nosotros no le damos importancia a las cosas que el mundo le da importancia. Nosotros no valoramos todas esas boberías a las que el mundo le da importancia. Esos son jugueticos que el diablo usa para engañar a los incautos. Si tú tienes los ojos abiertos, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Perciben los demás que tú has sido librado de esa esclavitud? Que tú has sido librado de esa esclavitud, que el mundo ya no te maneja a su antojo. Salió tal ropa, hay que ir rápido a comprarla. Ahora el lugar que está de moda es tal, todo el mundo tiene que ir. Y tú no viste la película, pero tú no tenés nada. Eso es lo que está de moda ahora, o sea, es una esclavitud absoluta. Y muchos de nosotros incentivamos a nuestros hijos a vivir en esa esclavitud.
a vivir en esa misma esclavitud. Hermanos, dice el apóstol Pablo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No puede ser que 3 moditos parisinos me digan a mí cómo yo me debo vestir. Eso no puede ser. Yo no puedo permitir que 3 depravados controlen mi vestuario. Yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir que la empresa de Hollywood me maneje a su antojo. No lo puedo permitir, porque Cristo en aquella cruz derramó su sangre para hacerme libre. Y gloria a Dios, yo vivo como un hombre libre. Yo vivo como un hombre libre. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿perciben en nosotros, las personas del mundo, que nosotros hemos sido libertados de esa esclavitud y que andamos en novedad de vida? Es evidente para las personas que nos rodean que nosotros somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a este mundo podrido. ¿Eso es evidente para las personas del mundo? ¿O ellos no ven con el mismo afán, con las mismas preocupaciones que ellos tienen? Ellos no ven así. Ellos no ven ninguna diferencia. No se olviden, nosotros somos seres extraordinarios. Debemos vivir vidas extraordinarias. Mis amados hermanos, pidamos a Dios en oración la gracia y el poder que necesitamos para vivir a la altura de lo que somos. Que Dios nos dé su gracia, para que podamos manifestar el gozo, la gratitud, el fervor y la obediencia de aquellos que han sido beneficiarios de una salvación tan grande. Y en cuanto a ti, mi amigo, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, la terrible descripción de los versículos 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios sigue siendo tu descripción. Mi amigo, tristemente esa es tu biografía. Tú estás muerto, tú eres un esclavo que tienes delirio de grandezas y sueña que es libre, pero eres un esclavo. Y estás bajo la ira de un Dios santo y justo por causa de tus pecados. Esa es tu condición, mi amigo. Pero esa no tiene que seguir siendo tu condición. El poder de Dios que obró en nuestras vidas puede obrar en la tuya en este mismo momento, allí sentado donde estás. ¿Cuál es tu responsabilidad? Aferrarte a Cristo por la fe. Aferrarte a Cristo por la fe, confiar enteramente en Él para la salvación de tu alma. Y todos estos privilegios que hemos mencionado hoy serán tus privilegios también. Mi amigo, no abandones este lugar en la condición en que llegaste. No lo hagas. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Y en este mismo instante, allí donde estás, Él atenderá tu oración, porque Él así lo ha prometido.